Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando ya, el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: No todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Bueno, muy buenas tardes para todos. Estamos reunidos en esta celebración litúrgica con la que inauguramos la celebración de este Triduo Pascual, una celebración que es denominada la Misa Vespertina de la Cena del Señor y que tiene por objeto recordar y hacer presente, actualizar hoy en esta celebración aquella memorable cena que reunió a los apóstoles alrededor de Jesús en la celebración de la Pascua judía, momento en el cual nuestro Señor Jesucristo, sirviéndose de esa riquísima tradición en la historia del pueblo de Israel, quiso establecer la nueva y eterna alianza que va a quedar significada a través de esta celebración que vamos a seguir perpetuando como Iglesia a lo largo de toda nuestra historia a través de la celebración de la Eucaristía, que hunde sus raíces en este momento celebrativo. ¿De acuerdo? Ese es el sentido general que nos plantea este acontecimiento, la celebración de aquella memorable cena que se actualiza hoy en la celebración de la Iglesia y cada vez que nos reunimos a celebrar la Eucaristía. Es una gracia extraordinaria que podamos comprender que lo que celebramos se actualiza y se hace presente, lo cual quiere decir que más allá, ¿no?, de toda la simbología que está presente aquí en este lugar, junto con la presencia de los apóstoles alrededor de la figura del sacerdote que representa a Cristo en las acciones sacramentales, realmente estamos siendo testigos de este acontecimiento hoy. Y estamos recibiendo la gracia que Dios manifestó en aquella memorable cena y que de algún modo representa para nosotros un anuncio, una vivencia sacramental de lo que el Señor realizaría después, a través de su pasión, muerte y resurrección. Todo lo que de algún modo nosotros denominamos el Triduo Pascual, su pasión, muerte y resurrección, que se hace presente aquí en esta cena memorable. ¿De acuerdo? Para ello vamos a seguir el recorrido que nos hace hoy la palabra de Dios, para poder comprender todos y cada uno de esos signos. En primer lugar, os he dicho que el Señor celebró con sus apóstoles la Pascua, algo que ya estaba presente en la vida religiosa del pueblo de Israel. Uno de los acontecimientos más importantes que marcan al pueblo de Israel en su desarrollo como pueblo de la alianza. La celebración de la Pascua, la primera lectura que hemos escuchado del libro del Éxodo,
en el capítulo 12 del libro del Éxodo, nos recuerda la institución de la Pascua judía. ¿Cuál es el contexto en el que se desarrolla esta historia? El pueblo de Israel, ¿dónde se encuentra? El pueblo de Israel se encuentra en Egipto. El faraón y los egipcios habían esclavizado al pueblo judío, que en su momento estaba en Egipto, gracias al favor de José. Recordáis que José fue vendido por sus hermanos y el pueblo de Israel, en un tiempo de hambre, al no tener alimento, tuvo que buscar refugio en Egipto, bajo el amparo de José. Murieron las generaciones pretéritas y las posteriores tuvieron que sufrir la esclavitud por parte del faraón y de los egipcios. Una durísima esclavitud, porque el pueblo egipcio temía que el pueblo israelita, al ir creciendo en número, en algún momento se volviera contra él. Y les impusieron duras cargas, un sufrimiento muy grande, que lleva en algún determinado momento al pueblo a suplicar que Dios se acuerde, ¿no?, de su situación y obre la misericordia y la salvación, liberándolos de esa esclavitud. Entonces, Egipto, ¿qué representa? Opresión, esclavitud, representa de algún modo el sufrimiento, ¿no?, que el pueblo de Israel tuvo que experimentar ante la opresión. ¿De acuerdo? ¿Os queda claro? ¿A quién suscita el Señor para llevar a cabo esa promesa de salvación? Suscita un caudillo. ¿A quién? A Moisés. Precisamente ese niño que fue salvado de las aguas, que es lo que significa su nombre, cuando los hijos de los israelitas eran, ¿no?, pues sacrificados, ¿no?, y las hijas de los israelitas se mantenían con vida para ser hechas esclavas y siervas de los egipcios. Pues este niño salvado de las aguas, Moisés, va a ser el que va a guiar el Señor. A través de esa escena de la zarza ardiente en el monte Horeb, le pide que vaya y le diga al faraón que deje salir al pueblo de Egipto para llegar al encuentro con él, para que se establezca la antigua alianza. ¿Recordáis esto? Y el faraón, ¿no?, ¿qué dijo? ¡Hala, íos! No. El faraón es opresor. Y cuando hay opresión y esclavitud, el opresor no te deja salir tan fácilmente. Porque te tiene atado. Y el faraón no quería ceder ante la pretensión de Moisés. A pesar de los signos que acompañaron su súplica, el faraón no quiso ceder, endureció su corazón. Entonces, ¿qué tuvo lugar? Tuvo lugar unos signos que el Señor manifiesta para que el faraón se doblegue, para que el faraón le permita al pueblo salir de Egipto. Y vienen las 10 plagas. Las 10 plagas. Las 10 plagas de Egipto. La sangre, las ranas, los mosquitos, los tábanos, la muerte de los animales, o sea, las heridas en la piel, la sarna, el granizo, muy bien. Uy, padre, ya casi completamos. Las langostas, la oscuridad, van 9. Y la 10ª, la muerte de los primogénitos. Ahí qué carita pusieron algunos. Las 10 plagas de Egipto. El faraón solo con la última de las plagas, con la muerte de los primogénitos, va a ceder y le va a permitir al pueblo su liberación. Y ahí es cuando Dios instituye este acontecimiento, la Pascua, en hebreo el Pesach, que los israelitas celebrarían como memorial de este acontecimiento tan extraordinario, la liberación de la esclavitud de Egipto. ¿Qué les pide Dios? Hemos escuchado hoy la institución de la Pascua en el libro del Éxodo. ¿Qué les pide Dios? Este mes será el primer mes del año, mes de Nisán, calendario lunar para el pueblo hebreo. Será el primer mes del año, ¿de acuerdo? El día 10 de este mes escogeréis a un cabrito no menor de 1 año, sin defecto ni mancha, y realizaréis un sacrificio. Con la sangre de este sacrificio, pintaréis con esa sangre las jambas y el dintel de la puerta.
porque Yahvé va a pasar. De ahí viene la palabra Pascua, del paso de Yahvé. Yahvé pasará y el ángel, ¿no?, llevará consigo pues la muerte de los primogénitos, de tal forma que cuando el ángel exterminador pase por todo ese territorio, cuando vea la sangre en las jambas y el dintel, el ángel del Señor pasará de largo y se salvarán los primogénitos de Israel de esa plaga, de esa acción que Dios realiza para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿De acuerdo? Luego, posteriormente, les invita a que se reúnan para celebrar una cena. Y que cuando vayan allí a la celebración de esa cena, vayan con las sandalias en los pies, que vayan con el bastón en la mano. ¿Listos para qué? Preparados para salir, porque en ese momento Dios les va a liberar. Tienen que comer esta cena, que va a estar acompañada por unos signos muy específicos. Cada uno de ellos tiene un significado muy especial en el desarrollo de la comprensión y significación de esta cena para los israelitas. Pero no tenían tiempo para poder hacer pan, para que la levadura pudiera fermentar la harina, etcétera, etcétera. ¿Qué tenían que comer? ¿Qué tenían que llevarse? Panes ácimos. Ahí donde viene la institución de los ácimos que va a continuar, ¿no?, la celebración de la Pascua. Panes ácimos. Y el cordero tenía que comerse entero, no podía quedar nada. Y a partir de ese momento, a partir de esa celebración, vendría consigo pues la acción salvífica de Dios por la cual el pueblo podría ser llamado pueblo libre, pueblo rescatado de la opresión. Ese es un poco lo que hemos escuchado hoy en el libro del Éxodo y alcanza un desarrollo dentro de la historia del pueblo de Israel. Especialmente en los momentos más difíciles del pueblo, la celebración de la Pascua les recordaba acontecimientos un acontecimiento que había tenido lugar y que les daba esperanza para que en los momentos difíciles recordaran que Dios les otorgaba a ellos la salvación, haciéndola coincidir con una celebración pascual. ¿De acuerdo? Entonces, esa riquísima tradición, porque año tras año el pueblo israelita tenía que celebrar esta especie de memoria, de esta celebración que actualizaba en su memoria como pueblo, pues las gracias y las bendiciones que Dios había obrado con los suyos. ¿De acuerdo? Para los niños israelitas, la celebración de esta Pascua era como su catequesis fundamental. A través de esa celebración, de esa Pascua, los niños entendían qué significaba ser hebreos, qué significaba pertenecer al pueblo de Israel. Porque esa cena traía consigo muchos elementos que les permitían, ¿no?, educar a los niños en su conciencia de pueblo de la alianza. ¿Me entendéis esto? Esta cena para los israelitas era como su marco de referencia para crecer en su identidad como pueblo de la alianza. ¿Vale? A lo largo de todo ese tiempo, desde que fue instituida la Pascua en tiempos de Moisés, en el libro del Éxodo, hasta la celebración de la Pascua de Jesús, que se realizaba año tras año, la Pascua empezó de algún modo a reunir un montón de elementos significativos. Y es eso lo que se encuentra, ¿no?, en esta mesa. Bueno, la gran mayoría de cosas se encuentran en esta mesa, ¿de acuerdo? Todos esos signos que le ayudaban al pueblo a realizar ese reconocimiento. Voy a ir brevemente describiendo cada uno de estos signos. La luz, que era con lo que se iniciaba la celebración de la Pascua judía, la única situación en la que intervenían las mujeres en la celebración de la Pascua. Encender la luz para que el presidente hiciera esa bendición y de esa manera hubiese una referencia para ellos. Cuando hay luz, ¿qué pasa? No hay oscuridad. Vamos a ver, ¿está ahí empanados a esta hora? Cuando hay luz, no hay oscuridad. ¿De acuerdo? Lo cual significa que cuando irrumpe la luz, que es signo de la presencia de Dios, como lo era la menorá, ¿no?, este candelabro con 7 brazos, ¿no?, que representan los 7 espíritus, ¿no?, que están en la presencia de Dios, la presencia de la gracia, significa que Dios irrumpe en tu historia y te libera ¿de qué? De la oscuridad. En el Targum, que es un libro de tradición israelita, la Pascua había estado asociada a la comprensión
de la intervención de Dios en 4 noches específicas de la historia del pueblo de Israel. Es muy interesante. Planteaba que la primera noche fue cuando Dios creó. ¿Recordáis que todo antes de la creación qué era? Era un caos informe, había oscuridad y tinieblas. Y cuando Dios creó, ¿qué hizo? La luz. Y la luz se separó de las tinieblas. ¿Lo recordáis? Del libro de Génesis. Esa sería la primera noche. La segunda de las noches es cuando Dios interviene en la constitución del pueblo de Israel. ¿Quién es el patriarca del pueblo de Israel? Abraham. Y el Señor con Abraham establece una alianza que en un determinado momento acontece en una noche, en la que el Señor, ¿no?, a través del sacrificio que había hecho Abraham, le promete a Abraham 2 cosas: que el pueblo que saldría de su descendencia sería tan numeroso como las estrellas del cielo y las arenas del mar, y que le daría como posesión la tierra, ¿no?, de Canaán, la tierra que pisaban en ese momento sus pies. Esa sería la segunda noche. La tercera noche es exactamente esa que se celebra, la que recuerda la salida de la esclavitud de Egipto. Salieron de noche, ¿no?, y al amanecer salieron al desierto como pueblo libre. Y la cuarta noche que el pueblo de Israel esperaba era la liberación definitiva asociada al cumplimiento de unas promesas que alimentan los profetas acerca de la llegada de ¿quién? Del Mesías, Rey y Salvador. El poema de las 4 noches, que nos ayuda a reconocer el sentido del por qué esa luz estaba presente. Luz que representa la salvación. ¿De acuerdo? Una vez se bendecía la luz y después de la primera, ¿no?, purificación que realizaban los israelitas, se bendecía evidentemente, ¿no?, pues esta fiesta, la fiesta de la Pascua, e inmediatamente venía un primer gesto por parte del pueblo, y era coger hierbas amargas, ¿no?, como esta es un apio, la mojaban con agua con sal y comían de estas hierbas amargas. Para ellos, para los hebreos, el maror, las hierbas amargas. ¿Y qué representaban para ellos las hierbas amargas? La situación que habían vivido. Porque cuando tú te comes esto, podría decirle a alguno que lo hiciera, a alguno de mis fieles apóstoles, por ejemplo, pero les voy a ahorrar ese pesar. Cuando tú te comes, ¿no?, una hierba amarga, ¿qué sensación te da? Una sensación de... ¿no?, una sensación desagradable. Entonces, ¿qué era lo que los israelitas en esa cena? Curiosamente, padre, nosotros empezamos con quesito y jamón, claro, por eso no nos enteramos de estas cosas. Pero ellos, al comerse el maror, las hierbas amargas, recordaban el sufrimiento que habían tenido. Les hacía tomar conciencia realmente de lo que significaba la esclavitud. Una esclavitud que de algún modo podríamos comparar con la situación de la infidelidad al Dios de la alianza. ¿Y por tanto a qué? Al pecado. Al apartarse de Dios, al seguir a los ídolos, al practicar la injusticia, el pueblo se degradaba como pueblo. ¿Y qué? Venían los pueblos extranjeros y los dominaban y los hacían esclavos. ¿Y esa esclavitud cómo se siente? Es amarga, es amarga. Si de algún modo quisiéramos nosotros hacer una referencia a nuestra vida, ¿qué es lo que nos quiere plantear esta pedagogía? Que la esclavitud del pecado, ¿qué genera en nuestro corazón? Amargura, amargura. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, hay que guardarlo en la memoria. ¿Por qué? Para no caer en lo mismo, padre. Entonces, a alguno le vendría bien comerse un trocito de estas hierbas amargas. Bueno, yo diría que a todos. Nos vendría bien recordar a dónde nos conduce el apartarnos de Dios, el darle la espalda a Dios. Nos conduce a la esclavitud, a la amargura. Y es algo que de algún modo nuestro corazón sufre. ¿Vale? Y ante ese sufrimiento, ¿qué hace Dios? ¿Qué ofrece? Dios ofrece su amor, ofrece su compasión, ofrece su salvación. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez se comían las hierbas amargas,
se presentaban los panes ácimos que hacían parte de la celebración de esa cena. Allí tenéis, como en tiempos de Jesús se hacía, 3 panes que se colocaban en la mesa, 3 panes que representaban al pueblo judío en su totalidad, porque el pueblo judío tenía como 3 clases, ¿no?, de judíos, vamos a decirlo así, cada uno tiene su nombre. El primero es Cohen, el segundo es Leví y el tercero es Israel, según el orden que tenían los israelitas en la lectura de la palabra de Dios en la sinagoga. O sea, representa al pueblo de Dios, que de alguna manera, ¿no?, ha comido esos panes ácimos, porque los panes ácimos son los panes ¿de qué? De la libertad, ¿no? Son los panes del pueblo libre, distinto del pan con levadura. La levadura sería la mala levadura, ¿no?, de aquello que los egipcios en algún determinado momento infringieron, ¿no?, en su identidad como pueblo, la esclavitud. Y inmediatamente se presentan y se bendicen los panes, se toma el de la mitad, el que preside la celebración, ¿de acuerdo? Y cuando se toma ese pan, lo parte por la mitad, ¿de acuerdo? La parte más pequeña, que en este caso sería esta, ¿vale?, se envuelve en una servilleta, ¿vale? Y esa parte de ese pan será el postre de la cena. A ese pan que se guarda se le llama el aficomán. ¿Cómo se llama? Eso que usted ha dicho, el aficomán. Se guardaba, se le entregaba a los niños que estaban presentes en la celebración y los niños lo escondían hasta terminada la celebración de la cena pascual, ¿no? ¿Me explico? Le voy a encargar esa tarea delicada al hermano Atanasio. Cuidar el pan, lo cuidará con su vida. Muy bien, guárdamelo. Y se volvía a colocar el matzá en la mitad de los otros panes. Inmediatamente se hacía este gesto explicativo, empezaba la primera gran parte de esta celebración de la cena pascual judía, la Agadá, la narración de los acontecimientos que tuvieron lugar en la historia de la salvación del pueblo de Israel. Y uno de los niños le decía al presidente: ¿por qué esta noche es diferente? ¿Por qué en los otros días comemos ensaladas y por qué hoy comemos maror? ¿Por qué siempre comemos pan con levadura y hoy comemos matzá? ¿Por qué se está dando esta situación tan peculiar? Y entonces empezaba la narración de los acontecimientos, ¿no?, que ya hemos, ¿no?, descrito, hemos intentado plantearnos todo lo que rodea, ¿no?, la historia del pueblo de Israel y la intervención del Dios de la salvación, ¿de acuerdo? Mientras se daban estas cosas se iban tomando unas copas de vino. Después del maror sería la primera, después de la Agadá, de la narración de estos acontecimientos, sería la segunda, de las 4 copas que se tomaban los israelitas en la cena pascual. Esto es importante, ¿eh? ¿De acuerdo? Hasta aquí Jesús hizo todo esto que estamos hablando, ¿eh? Por eso lo digo, Jesús iba haciendo todos y cada uno de estos gestos. Una vez venía la narración de la Agadá, o sea, que es como la narración de la palabra de Dios, algo que duraba bastante tiempo, ¿de acuerdo? O sea, la narración de esa palabra. ¿No os suena algo? ¿A qué os suena? A la liturgia de la palabra en la Sagrada Eucaristía. Cuando leemos la palabra de Dios, a través de la palabra intentamos aproximarnos a esa historia de la salvación que Dios también ha sellado con nosotros como el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, ¿de acuerdo? Es como la liturgia de la palabra de esa celebración de la cena. ¿Y a quién le correspondía? Al presidente, que en este caso, ¿no?, quien presidía la cena, memorable cena del Señor, ¿quién era? Jesús, y les explicó todos estos signos, les demostró cómo Dios irrumpe en la oscuridad de este mundo para ofrecer la salvación. Inmediatamente se termina la Agadá, que es la narración de esos acontecimientos, viene la segunda purificación necesaria para empezar a comer la cena, ¿de acuerdo? Que es una purificación de las manos. Y es aquí donde sucede lo primero que desconcierta a los apóstoles, que es lo que nos ha reunido, uno de los signos que nos ha reunido aquí, y es que Jesús, en ese momento, se quita el manto, coge una jofaina y empieza a lavarle los pies a los discípulos antes de hacerles partícipes del banquete. Eso no estaba en el libreto,
Eso no estaba en el orden, que se llama en hebreo el seder, el orden de la cena pascual judía. Eso no estaba. ¿Y por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué hizo este signo? En el Evangelio de hoy hemos escuchado la narración del lavatorio de los pies en el Evangelio de San Juan. Algo que viene precedido por unos sentimientos del Hijo de Dios. Llegado el momento en el que el Hijo de Dios tenía que pasar, suena ese verbo, ¿no? Pasar su Pascua de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, porque ya de algún modo su presencia en medio de nosotros es manifestación de su amor, porque el Verbo de Dios se abajó a la condición humana para redimirnos. ¿Qué os parece ese movimiento de condescendencia? Vamos, extraordinario. El que es Dios, el Verbo, no hizo alarde de su categoría de Dios. ¿Eso cuándo lo escuchamos? El domingo de Ramos, el himno a los filipenses. No hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se abajó y condescendió a nuestra condición frágil. Ya ahí hay un acto de condescendencia y de amor de Dios para con nosotros, porque quiso entendernos en nuestra condición de criaturas, quiso reconocer cuán débiles éramos y cuánta necesidad teníamos de la misericordia y el amor de Dios, habiendo amado a los suyos, porque los amó hasta el extremo. Les había dicho anteriormente, con ansia he deseado compartir esta Pascua con vosotros, esta celebración, por lo que iba a inaugurar. Y en ese momento realiza este gesto, un gesto que es un gesto de abajamiento, se abaja a los pies. Ya os podéis imaginar en tiempos de Israel cómo llevarían los pies los apóstoles. No es como hoy, ¿no? Que todos estos sabían que les iban a lavar los pies y han pasado por pedicure, muy probablemente. Están preparados. Pero en aquel tiempo los apóstoles muy probablemente llevarían sus pies sucios. ¿Me explico? Porque era tierra lo que había por los caminos, ¿de acuerdo? Tierra lo que había por los caminos. Entonces, es una acción por sí misma que tiene un significado extraordinario, porque dentro del marco de la celebración de la cena es una purificación. Y el Señor quiere purificar, pero para purificar, el Señor no se pone por encima. ¿Por dónde se pone? Por debajo. Se abaja. Para todos nosotros, esta acción por sí misma, yo os lo digo con el corazón en la mano, cualquiera de nosotros como sacerdote que tiene que llevar a cabo este signo en la celebración litúrgica, recordando lo que hizo Jesús, a nosotros no nos mola. ¿Me explico? No es que yo esta mañana me levanté, hoy me toca el lavatorio, no. Hay una resistencia que se da en el corazón a la hora de abajarse, y esa resistencia, ¿quién la tiene? La tenemos todos. Porque es un movimiento que nos lleva a ir en detrimento de aquello que en algún momento se hace presente siempre en nuestra vida. Nosotros siempre nos reafirmamos, siempre queremos estar por encima. Hay orgullo, hay egoísmo, hay soberbia en nuestro corazón. ¿Os dais cuenta de esto? No. Pues ahí está. Ahí mismo está. Cuando tú dices que no, la tienes. Todos de alguna manera tenemos esta inclinación. Es la concupiscencia, fruto de la realidad del pecado que está presente de manera cuasi natural en nuestra condición humana. No es natural porque Dios no nos ha creado para eso, evidentemente, pero está presente como consecuencia del pecado y tenemos que aprender a aceptarlo, a reconocerlo, que a nosotros nos cuesta eso. Por eso el Maestro, a la hora de purificarles y prepararles para celebrar su Pascua con ellos, el Maestro les lava los pies y les muestra cuál es la pedagogía de Dios a la hora de ofrecernos la salvación. ¿Qué hace Dios? Se abaja. Se abaja. Y de ahí que de algún modo entendamos que la práctica del amor, que es a lo que nos invita el Señor en este día a través de esta memorable cena, ¿no? El día del mandamiento del amor, del amarnos los unos a los otros como el Señor nos ha... ¡Ay, yo amo a todo el mundo! No, momento, antes de que lo mires como un sentimiento, hay que recordar que el amor ante todo es un acto de humildad y de abajamiento, tal como nos lo enseñó Cristo a través de esta memorable cena. Se abaja y les lava los pies.
Ya sabéis que ahí Pedro, lavarme tú los pies a mí, jamás, ¿no? Entonces le dijo, Señor, si no te lavo los pies, Pedro, no tienes parte conmigo en esta celebración. Y yo, no, pues Señor, entonces lávame todo, ¿no? Pedro siempre es pendular, ¿no? De un lado a otro, porque es pasional, ¿no? Entonces, no, entonces todo. Pedro, tranquilo. Alguno se siente identificado seguramente. Tranquilo, Pedro, ¿no? Yo te lavaré los pies, es lo que hay que lavar, ¿no? Porque de algún modo, ¿no? Lo que el Señor ya en ese momento tenía en su corazón era la conciencia de que uno de ellos le iba a entregar para que se iniciase ya su pasión redentora. Sabía que Judas lo iba a entregar, por eso dijo en su momento, no todos están limpios, ¿no? Haciendo alusión a Judas. Alguno de estos es, lo sepáis. Escondió la bolsa para que no lo... En fin. Pero a quien le une una gran intimidad le va a traicionar y va a iniciarse de esa manera su pasión redentora. Hoy se inicia, después de la celebración de esta cena, la pasión del Señor. ¿De acuerdo? Entonces les lava los pies. Y en ese lavarles los pies, ¿sabía el Señor que lo iban a traicionar? Sí. ¿Sabía el Señor que lo iban a dejar solo? Sí. ¿Sabía el Señor que todos esos, ¿no?, eran frágiles y débiles? Sí. Y sin embargo, les lavó los pies. Por tanto, esa acción, ¿de qué amor nos está hablando? De un amor que lo supera todo, de un amor que es oblativo, de un amor que apuesta por amar y perdonar antes que juzgar y condenar. Esa es la naturaleza del amor de Dios y lo que se manifiesta dentro de la celebración de esta cena. ¿De acuerdo? Por eso el gesto es tan significativo. Y Jesús termina diciendo en este evangelio, ¿habéis visto lo que he hecho? Habrá alguno que habrá dicho, que alguno ni se entera de lo que acontece. ¿Habéis visto lo que yo he hecho? Pues muy bien. ¿Vosotros cómo me llamáis a mí? El Maestro, el Señor, ¿no? Si yo os he lavado los pies, significa que de algún modo os estoy invitando ¿a qué? A que hagáis vosotros lo mismo. ¿Podríais de alguna manera hoy, después de esta celebración, iros a vuestras casas con vuestra familia? ¿De acuerdo? Y de algún modo repetir el signo en vuestra casa y coger a mi maridito maravilloso, al amor de mi alma, ¿no?, y lavarle los pies para ofrecerle a través de ese signo tu amor incondicional y tu perdón. ¿Lo harías con tu mujercita a la que no le tienes ningún prejuicio? ¿Lo harías con tus hijos? ¿Con las personas con las que convives? ¿Te bajarías y les lavarías los pies y les dirías, como el Señor lo hizo en su momento, a pesar de todo, a pesar de la fragilidad, a pesar de tu pecado, a pesar de tu flaqueza, yo te quiero? Ese es el gran mensaje que nos da el Señor a través de esta lógica de la institución de la Sagrada Eucaristía. Que amor significa abajarse y entregarse, darse enteramente. ¿Morir a qué? A ti mismo. Si tú de algún modo intentas reafirmarte a ti mismo, eso, el reafirmarte a ti mismo, el reafirmarte en tu orgullo, en tu soberbia, ¿eso a dónde te lleva? No es que me quieren un montón así. Si eso lo que genera con nosotros es resistencia, choque, división. ¿No os dais cuenta de esto? Por eso lo que hizo Jesús hoy es significativo. Y era significativo, era un símbolo de lo que se preparaba a realizar con sus discípulos en la última cena. ¿De acuerdo? ¿Qué hizo? ¿Qué viene a continuación? A continuación viene la explicación de los tres elementos, bueno, los dos elementos más otro que está ahí presente, que es, normalmente se comía primero que todo el matzá, o sea, los panes ácimos se comían, ¿de acuerdo? Luego se comía el maror, o sea, las hierbas amargas, pero no se comían solas, como al principio, sino se comían con algo que se llamaba el jaroset, que es una pasta dulce en la que tú de algún modo intentabas mezclar lo amargo y lo dulce. ¿Por qué? Porque aunque la salvación es alegría,
no te debes olvidar nunca del sufrimiento, ¿no?, a lo que te llevó la esclavitud. No sé si me entendéis. Tiene un valor pedagógico. Y al mismo tiempo, como el matzá era también signo de la liberación, se cogía el pan que antes se había partido, ese que estaba en la mesa, y se hacía un pequeño sándwich, ¿no?, así, del pan con las hierbas amargas. Y se comían esas cosas. ¿De acuerdo? Una vez hecho este signo, pues los israelitas pasaban directamente a la comida del Cordero Pascual, que también el Señor comió cordero, así que celebró la Pascua, comiendo el cordero. Una vez se comió el cordero, acompañado normalmente con agua, con agua era que se acompañaba, las copas de vino eran específicamente para momentos celebrativos, ¿no? ¡Gana el vino! No, el vino era específico porque tenía una simbología, es un signo de ¿qué? De alegría, ¿no? ¿Ante qué? Ante la salvación que Dios ofrece a sus hijos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, una vez se comía el cordero, una vez de algún modo se terminaba la cena, entonces venía ¿qué? El postre. ¿Y el postre quién lo tiene? Atanasio. Espero que lo tenga. Bueno, está guardado, dice, pero es que lo necesito. Claro. Es que se lo queda, que madre mía. Bueno. De hecho, lo traía el más pequeño de la casa, ¿no? Así que no estamos muy lejos. Entonces, el pan que había quedado al final, ya todo se había consumido. Después de la Pascua no se podía, estaba prohibido comerse cualquier otra cosa. De hecho, os lo digo, la Pascua no tenía ningún postre específico, ¿no? ¿Me explico? No sé, una tarta de la abuela, una tarta tres leches, no. Ahí lo siento por las que se les hace agua a los labios, mencionando los postres. No había postre en la cena pascual. El postre era el aficomán, este trozo de pan que quedó hasta el final, ¿de acuerdo? Era lo último que se compartía y era como para expresar de esa manera que había una ya consumición total del sacrificio que iba asociado a la celebración de esta cena. Por tanto, ese pan se asociaba curiosamente al cordero que se había sacrificado y del cual ellos se habían alimentado. ¿De acuerdo? Es lo último, es el final. Y Jesús, cuando toma el aficomán, dice la palabra de Dios, que lo parte, ¿no? Y a través de un gesto se lo empieza a dar a los apóstoles y les dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Claro, se quedaron ojipláticos. ¿Qué? A través de ese gesto nos está diciendo que ese pan, ¿no?, es su cuerpo. Recordarían aquello que dijo en Cafarnaún, en la sinagoga, que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida en mí, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. En ese momento se inaugura algo que llamamos la sacramentalidad. Cristo se queda presente de manera sacramental, pero real, sustancial, con su cuerpo y con su sangre, en ese pan que le entrega a los suyos. Es la institución de la Sagrada Eucaristía, para que ellos puedan recibir su cuerpo y ser partícipes de la salvación que Él va a inaugurar a través de la constitución de la nueva y eterna alianza. Es algo extraordinario lo que hace con ellos, al partir el pan y al decir, esto es mi cuerpo. ¿Y por qué la lógica del alimento? ¿Os podéis pensar hasta dónde llega el abajamiento de Jesús? ¿Hasta dónde llega su kénosis, su abajarse? Que se abajó a la condición de ¿qué? De lo más simple y lo más sencillo que hay en la mesa en la cultura mediterránea. El pan. El pan. ¿Aquí qué apariencia tiene? El Señor, el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo hombre, ya eso es vertiginoso, pero que además de hacerse hombre se haga pan. ¿Y por qué la lógica del pan? Una lógica que hay que asociar perfectamente, que podemos asociar perfectamente, porque es alimento. Y nosotros, cuando hablamos de alimento, ¿qué podemos decir?
que el alimento lo necesitamos ¿para qué? Para vivir. ¿Y de qué vida se nos está dando este alimento? Para que se pueda reproducir, ¿qué vida? La vida eterna, la vida de Dios, porque es su cuerpo. ¿Os dais cuenta hasta dónde llega Jesús? Que se parte y se entrega. Raniero Cantalamessa ha dicho una frase que a mí nunca se me va a olvidar. Era predicador de la Casa Pontificia y llega a decir: vosotros estáis llamados a ser como Cristo, pan partido que se ofrece y se entrega a los demás. ¿Cómo llamaríamos ese acto? ¿Un acto de qué? De amor. Porque significa partirse y entregarse, y es lo que hace en la Eucaristía, partirse y entregarse. Se nos da a nosotros como alimento de vida eterna, porque sin ese alimento somos capaces, seríamos incapaces de alcanzar esa salvación, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos ese alimento. Por tanto, la Eucaristía para nosotros no es una obligación, no tiene valor de tengo que ir a misa, no. La Eucaristía es, por su propia naturaleza, una necesidad, porque sin ese alimento no tenemos vida. Meteos eso en la cabeza, porque lo que estamos recibiendo cada vez que comulgamos, cada vez que recibimos la Eucaristía, es a Cristo, su cuerpo. Cuando uno recibe esa fuerza, pues evidentemente lo que alimenta en nosotros nos conduce ¿hacia dónde? Hacia la vida eterna. Una vez consumido el aficomán, el Señor toma la tercera copa, el cáliz de la bendición. Eso suena al salmo que hemos escuchado, ¿no? El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo, ¿no? Dice, y el Señor cuando coge ese cáliz de la bendición, que es la tercera copa, ¿no?, de esta celebración, de esta cena pascual, en ese momento inaugura otro signo. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Cuando dice sangre, ¿a qué se está refiriendo? Evidentemente a él, porque es su sangre, pero ¿a qué se está refiriendo? Al sacrificio ¿de quién? De Cristo, que como el Cordero de la Alianza también era sacrificado, y la sangre se ofrecía en el templo, ¿no?, como parte de esa purificación, de esa expiación que recibía el pueblo ante los favores de Dios, porque eso es el valor que tiene la sangre en el sacrificio, expiación por nuestros pecados. Pues Cristo habla en ese momento ¿de qué está hablando? De su sacrificio en la cruz. Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, porque la sangre del sacrificio era la de la antigua alianza, la del Cordero. Entonces, ¿Cristo con qué se identifica? Con el Cordero pascual. Él es el nuevo Cordero. Ya San Juan lo había señalado entre los hombres y había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Me explico? Lo cual significa que esa sangre va a ser expiación por los pecados del pueblo en la constitución de la nueva alianza. Y lo dice de esa manera, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos, dice él, utiliza la palabra muchos. ¿Muchos qué es? Muchos, muchas personas. ¿Estará excluida alguna? No. Lo hace con una intención bíblica extraordinaria, porque esa misma palabra la utiliza el cuarto cántico del siervo de Yahvé, donde se habla del sufrimiento del Rey de las Naciones que viene a establecer la justicia al pueblo y que se va a entregar, que va a ser juzgado, condenado a muerte, y sus heridas son las que los van a curar, para que muchos puedan recibir la salvación. Ese muchos, Jesús lo dice para identificarse con ¿quién? Con el siervo de Yahvé, ¿no?, para reconocer que su sacrificio es el que nos va a devolver a nosotros la salvación. O sea que Jesús lo hace todo con una delicadeza, con un conocimiento profundo de todas las tradiciones de Israel, para que ellos entiendan el significado de estos signos. ¿De acuerdo? Y dice después, haced esto en conmemoración mía. Conmemoración mía. Utilizó una palabra, anamnesis. ¿Y qué significa esta palabra? Significa que lo que estamos celebrando se vuelva a celebrar y se actualice
para que se repita la obra de la redención en el hoy de la Iglesia, que es el pueblo de la nueva y eterna alianza, que es lo que en algún momento permite que ellos entiendan que ha habido una inauguración de algo nuevo, una nueva forma de celebrar esa Pascua, y que nos va a llevar a la institución ¿de qué? De la Sagrada Eucaristía, y por tanto también del sacerdocio. ¿Me explico? Para llevar a cabo el cumplimiento de esa tarea, para hacer presente a Cristo en las acciones sacramentales, para que celebrando la misa, celebrando la Eucaristía, pueda hacerse presente nuevamente ese gesto y pueda ofrecerse a nosotros la salvación que Dios quiere obrar en nuestro corazón. ¿Qué os parece? Eso es brutal, brutal lo que hace el Señor por nosotros. Y nosotros muchas veces no nos enteramos qué es lo que pasa en la celebración de cada Eucaristía. Se está actualizando este momento. Me dan ganas de contratarlos para todas las misas del año. Y así no se perdería el sentido y el significado. Cada vez que celebramos la misa, ¿qué se actualiza? La cena pascual. A través de esos dos mismos signos, el pan y el vino, que con la bendición del Señor se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Después viene el aleluya, el alel, los salmos aleluyáticos, ¿no?, de la palabra de Dios, y finalmente, después de la celebración, se tomaban la cuarta copa, después del alel. Dice la palabra de Dios que después del alel, en la celebración de la cena pascual judía, Señor, ¿a dónde se fue? Al Monte de los Olivos, para iniciar su pasión. Así empieza a dibujarse, ¿no?, esa situación que nos va a llevar a la liberación de la oscuridad del mal. Así empieza a gestarse a través de esta cena memorable ese acto de amor supremo cuando Cristo entregue su vida por nosotros en la cruz y después al tercer día resucite para ofrecernos a nosotros, ¿no?, la posibilidad de ser partícipes de los bienes de la salvación de Dios. Y todo lo hace simbólicamente en este contexto, en esta realidad. ¿Por qué sabemos que la Iglesia lo entendió desde el principio así? Por la segunda lectura que hemos hecho hoy. ¿O pensáis que se me había olvidado? No. No os preocupéis que yo controlo el tiempo del confinamiento. No os preocupéis. Que seguro que llegáis a casa hoy. La segunda lectura que hemos escuchado en este día nos transmite que eso que el Señor les dijo a los apóstoles, haced esto en anamnesis, en conmemoración mía, ellos lo acogieron en su corazón. ¿De acuerdo? ¿Pablo estaba presente ahí? No. Pero Pablo, en la segunda lectura que hemos hecho hoy, que curiosamente no hemos hecho una lectura de relato de institución, hemos hecho la del lavatorio de los pies para la significación que os he comentado, la condescendencia del amor. ¿De acuerdo? Pero nos hemos reservado la segunda lectura para el relato de la institución eucarística. ¿Y quién lo hace? ¡Pablo! Perseguidor de cristianos, que en su momento fue convertido por Dios en el camino de Damasco. ¿Lo recordáis? Tuvo contacto con la iglesia primitiva, tuvo contacto con los apóstoles. Y él recibió, ¿qué? Esa tradición. Es lo que dice hoy. Mira, yo he recibido, os he transmitido una tradición que yo asimismo recibí. ¿Por quiénes? Por los que fueron testigos de este acontecimiento y reconocieron la necesidad de volver a realizar ese gesto para actualizar, ¿no?, la obra de la redención tal como lo quería Cristo. Y alguien se lo dijo a Pablo, muy probablemente los apóstoles. Y a su vez Pablo lo siguió transmitiendo. Y esa transmisión de esa tradición, ¿a quién ha llegado? Pues a nosotros nos ha llegado esa tradición, para que también nosotros acojamos esa invitación y nos abramos a la acción de esa salvación. ¿Me explico? Entonces San Pablo nos narra ese acontecimiento, que Jesús, llegada la hora, tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo, y tomó el cáliz y dijo, esta es mi sangre de la nueva alianza, que se entrega por muchos, y haced esto en memoria mía. Porque cada vez que celebramos, dice San Pablo, la pasión y muerte del Señor, anunciamos y proclamamos su muerte hasta que vuelva, hasta que se manifieste la obra, la consumación definitiva de la obra de la salvación, y pasemos de este mundo a la casa del Padre. Cuando pase la figura de este mundo y estemos todos en la Jerusalén del cielo
gozando de la Pascua eterna, que esa Pascua la llamamos la Pascua escatológica y todavía no la hemos vivido, la anhelamos y la esperamos. Lo decimos en cada celebración eucarística, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, la Pascua de Jesús, ven Señor Jesús. Y cuando lleguemos allí, habrá una misa eterna en el cielo, una Eucaristía eterna en el cielo. Y como os digo siempre, yo os ayudo para que os vayáis preparando. Y así no os pille de sorpresa. Yo no sabía que era una misa eterna. Bueno, ¿has tenido una experiencia más o menos similar? Cuando se te hace muy larga. Entonces, eso es lo que celebramos hoy. ¿Cómo termina hoy esta Eucaristía, esta celebración? Y con esto ya os dejo en paz. ¿Cómo termina esta Eucaristía? Esta Eucaristía termina con la procesión del Santísimo Sacramento, que es la presencia de Jesús. Lo adoramos, la Iglesia a lo largo de su historia ha comprendido que la presencia real de Cristo en la Eucaristía suscita en nosotros la adoración, el reconocimiento de la grandeza de aquel que se abajó a la condición de pan y que se quedó diciéndonos: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, para que suscite en nosotros devoción eucarística, para que nos abramos al amor a la Sagrada Eucaristía. Y es lo que yo os invito hoy, a que valoréis lo que tenemos como Iglesia. La Eucaristía es el tesoro más grande que Dios nos ha dejado. Entonces necesitamos de algún modo actualizar lo que significa la celebración de la misa, recordar lo que significa la adoración eucarística y abrirnos a ese misterio tan extraordinario de vida y de amor que el Señor nos ha dejado. No echéis en saco roto todo lo que el Señor ha hecho por vosotros. Abrid el corazón y contemplad ese milagro que está siempre presente, que el Señor está en medio de nosotros para que le busquemos, para que en medio de nuestros sufrimientos, de nuestras flaquezas, ¿no?, podamos encontrar la fortaleza de su presencia. Los que lo conocéis de esto, los que habéis reconocido el rostro de Cristo en la Sagrada Eucaristía, sabéis de lo que hablo, de esta gracia y de este maravilloso don. Así que es lo que haremos y de esa manera recordaremos que Jesús, después de esta cena memorable, ¿a dónde se fue? Al huerto del Getsemaní. Y durante una vigilia, durante la noche, empezó a suplicar y a pedir a Dios que le concediera la aceptación plena de su voluntad para llevar a cabo el sacrificio de su obra redentora. Y lo vamos a hacer también nosotros. Vamos a acompañar a Jesús. Vamos a pedirle que nos dé a nosotros la capacidad de sostenernos y de pedirle a Dios que nos dé también a nosotros fuerza para vivir también nuestros propios sufrimientos, nuestras propias cruces, nuestras propias dificultades. ¿De acuerdo? Ya está. Así que terminamos esta celebración, terminamos esta reflexión y continuamos esta Eucaristía con el gesto del lavatorio de los pies. Que así sea.